Hola a todos mis queridos amigos de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero de corazón que se encuentren maravillosamente bien hoy. Estoy súper emocionado porque tenemos un vídeo que estoy seguro les tocará el alma. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que irradia luz, esperanza y pura emoción. Vamos a hablar de Mert y Afra y de ese gesto que de verdad aviva la esperanza en los corazones. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es gratis y así no se perderán ninguna de nuestras futuras aventuras, historias y reflexiones. Denle a esa campanita para que les llegue la notificación al instante. Pues bien, ¿de qué va esto de Mert y Afra y su gesto que aviva la esperanza? Imaginen una situación, un escenario, donde la vida se pone un poco cuesta arriba, donde las cosas no salen como uno quisiera, y de repente aparece un rayo de luz. Eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. No se trata solo de una anécdota, es un recordatorio poderoso de la bondad humana, de la empatía, de cómo un pequeño acto puede tener un impacto gigantesco. A veces, la vida nos presenta desafíos que parecen insuperables, momentos en los que la desesperanza intenta echarnos raíces. Pero es precisamente en esos momentos donde la verdadera magia sucede, donde la generosidad y el amor se manifiestan de formas sorprendentes. Mert y Afra, sus nombres resuenan con una historia que me ha conmovido profundamente. Y no solo a mí, sino a muchísimas personas que han sido testigos de su increíble acto. Vamos a desgranar esto paso a paso, a sentir la emoción que lo rodea y a entender por qué este gesto es tan significativo. En esencia, vamos a hablar de cómo la acción de dos personas, motivadas por un profundo sentido de humanidad, ha logrado encender una chispa de optimismo en un mundo que a veces parece necesitarla desesperadamente. Piénsenlo, ¿cuántas veces hemos sentido que estamos solos frente a nuestras dificultades? ¿Cuántas veces hemos deseado que alguien, cualquiera, nos extendiera una mano? Pues bien, Mert y Afra, de una manera u otra, hicieron exactamente eso, y el eco de su acción se ha extendido mucho más allá de lo que podrían haber imaginado. Lo fascinante de esta historia es su simplicidad, y a la vez su profundidad. No se trata de actos heroicos espectaculares en el sentido tradicional de la palabra, de esos que vemos en las películas. No, esto es algo mucho más íntimo, más cercano a la realidad de todos nosotros. Es un recordatorio de que la heroicidad no siempre viene envuelta en capas o con superpoderes. A veces la heroicidad se manifiesta en un acto de compasión genuina, en una palabra de aliento, en un gesto que dice, no estás solo. Y eso es precisamente lo que Mert y Afra hicieron. Acompáñenme a recordar o a descubrir por qué este gesto ha tocado tantas fibras sensibles. La vida, como bien sabemos, nos presenta momentos de alegría y momentos de desafío. Y es en esos momentos de desafío donde la fortaleza de nuestro espíritu se pone a prueba, y donde la conexión humana se vuelve más valiosa que nunca. Mert y Afra, a través de su acción, nos demuestran que la solidaridad no es solo una palabra bonita, sino una fuerza activa y transformadora. Nos enseñan que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar una diferencia, de ser ese faro de esperanza para alguien más. No quiero adelantarles demasiado, pero prepárense para sentir una oleada de emociones. Vamos a hablar de sacrificio, de empatía desinteresada y de la belleza que reside en la conexión humana. Este vídeo es una invitación a reflexionar sobre el poder de nuestros propios actos, sobre cómo nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden tener un impacto en la vida de quienes nos rodean. Es una historia que nos recuerda que incluso en los tiempos más oscuros, siempre hay una luz que nos guía, y esa luz, a menudo, proviene de la bondad de otros. Ahora adentrémonos en los detalles, en lo que hace que este gesto de Mert y Afra sea tan especial. Imaginen una situación donde se necesita ayuda, donde el camino parece incierto y la carga es pesada. Es en esos instantes que la intervención de otros puede cambiarlo todo. Mert y Afra con su intervención, no solo brindaron apoyo material, que ya de por sí es invaluable, sino que también ofrecieron algo mucho más profundo, un sentido de dignidad, de no ser olvidados, de que hay personas que se preocupan. Este es el tipo de impacto que trasciende lo tangible y se aloja directamente en el corazón. Sus acciones fueron, en muchos sentidos, un reflejo de los valores más nobles del ser humano, la generosidad, la compasión, la empatía. Y es precisamente por eso que su historia resuena con tanta fuerza. Nos inspira a ser mejores personas, a mirar a nuestro alrededor y a ver dónde podemos extender una mano amiga.
Nos anima a creer en la bondad inherente de las personas y en la capacidad que tenemos de generar un cambio positivo. En un mundo a menudo marca por la indiferencia o por noticias desalentadoras, el gesto de Mert y Afra actúa como un bálsamo, como un recordatorio de que el bien existe y que está al alcance de todos nosotros. Este acto, de verdad, es un testimonio de la fuerza que reside en la unidad y en el apoyo mutuo. Cuando vemos historias como esta, nos sentimos impulsados a creer en un futuro mejor, un futuro donde la solidaridad y la compasión sean la norma, no la excepción. Es como si Mert y Afra con su acción, hubieran encendido una vela en la oscuridad, y esa vela, poco a poco, ilumina el camino para muchos otros. La emoción pura que rodea esta historia es contagiosa, y nos invita a ser parte de ese círculo virtuoso de bondad. Y aquí es donde me quiero detener un momento. Piensen en la perspectiva de las personas que recibieron este gesto. Imaginen la sensación de alivio, de gratitud, de esperanza renovada al saber que no están solos, que hay quienes están dispuestos a ayudar sin pedir nada a cambio. Ese es el poder de la empatía en acción. Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y actuar en consecuencia. Mert y Afra personifican este ideal, y su historia se convierte en una lección viva para todos nosotros. Por supuesto, no se trata de idealizar a las personas, sino de reconocer y celebrar los actos de bondad que nos inspiran y nos elevan. Mert y Afra nos demuestran que la verdadera grandeza reside en la capacidad de amar y de servir a los demás, de aliviar el sufrimiento y de sembrar esperanza. Y esto, amigos míos, es una emoción pura que debemos atesorar y compartir. Ahora, mientras llegamos a la parte final de nuestro recorrido por esta conmovedora historia, quiero que todos recordemos los puntos clave que hemos compartido hoy. Hemos hablado de Mert y Afra y de ese gesto que, sin duda, aviva la esperanza. Hemos visto cómo un acto de bondad puede tener un impacto profundo y duradero, cómo la empatía y la solidaridad son fuerzas poderosas que pueden transformar vidas. Hemos reflexionado sobre la importancia de mirar a nuestro alrededor y ofrecer ayuda cuando es posible, porque cada uno de nosotros tiene el potencial de ser esa luz en la vida de alguien más. La emoción que hemos sentido al explorar esta historia es un recordatorio de la belleza que existe en la humanidad y de la capacidad que tenemos de generar un cambio positivo. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí. Su tiempo y su atención significan muchísimo para mí y para todo el equipo detrás de este canal. Espero de verdad que este vídeo les haya inspirado, les haya tocado el corazón y les haya dado una nueva perspectiva sobre el poder de la bondad humana. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Han sido testigos de gestos similares? ¿Qué les ha parecido la historia de Mert y Afra? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y sus experiencias, y creo que juntos podemos crear una comunidad aún más fuerte y solidaria. Y ahora, el llamado a la acción que todos esperamos. Si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado inspirador, por favor, denle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas a las que creen que les podría traer un poco de luz y esperanza. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad, activen esa campanita para no perderse nada. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido que esperamos les haga sentir bien y les inspire a ser la mejor versión de sí mismos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.